La leyenda del duende. Hace muchos años, en un pueblo escondido entre montes y árboles, vivía Pedro, un campesino humilde que dedicaba su vida al trabajo de la tierra. Con él estaba su padre, don Tomás, un hombre anciano y sabio que aún conservaba la fuerza suficiente para acompañarlo en algunos mandados y aconsejarlo con la experiencia de los años. En aquella misma casa también vivía Mariana, la hija de Pedro, una joven de 15 años tan hermosa y radiante como lo había sido su madre en vida. La muchacha había quedado sin madre desde pequeña, pues la mujer había fallecido tiempo atrás. Desde entonces, Pedro se encargó de criarla con todo el amor y cuidado posibles. Para él, Mariana era su tesoro más preciado, la razón de su esfuerzo diario en el campo. Don Tomás, por su parte, veía en ella no solo el reflejo de su difunta nuera, sino también la esperanza de la familia, y la observaba crecer con orgullo, aunque en su interior lo acompañaba un presentimiento silencioso que nunca confesaba. Mariana era la alegría de la casa. Su padre Pedro y su abuelo don Tomás habían dedicado su vida a cuidarla. Pedro trabajaba sin descanso en la milpa, sembrando maíz y cuidando los animales, mientras Mariana lo ayudaba en todo lo que podía. Ordeñaba las vacas, recogía leña y mantenía la casa limpia. También seguía asistiendo al colegio, y aunque los estudios la mantenían ocupada, siempre regresaba a casa con una sonrisa para acompañar a su padre y su abuelo en lo que necesitaran. Todo comenzó una tarde en que Mariana regresaba de la escuela con sus libros bajo el brazo. El camino era el mismo de siempre, pero esa vez algo cambió. Escuchó un silbido corto, suave, que parecía seguir sus pasos. Se detuvo, creyendo que alguno de los niños del pueblo la estaba siguiendo para asustarla, pero no vio a nadie. Reanudó el paso y el silbido volvió más largo, como imitando su respiración. Mariana aceleró el paso hasta llegar a casa, donde encontró a su padre descargando leña. «Papá», dijo con voz nerviosa, «en el camino me silbaron, pero no había nadie». Pedro la miró con ternura, queriendo tranquilizarla. «Seguro eran muchachos jugando entre los árboles. Tú no les hagas caso, hija». Ella asintió, aunque por dentro no estaba convencida. La tarde siguiente, al volver del río con un balde de agua, lo sintió otra vez. Esta vez no fue solo el silbido, era una sensación de ser observada. Sus pasos resonaban en la vereda y de pronto el viento arrastró un sombrero viejo que rodó hasta detenerse a sus pies. Era pequeño, como para un hombre de baja estatura, y estaba gastado, lleno de polvo y tierra seca. Mariana lo observó unos segundos, indecisa, y luego lo dejó allí, dejando que el viento lo arrastrara hasta perderse en la maleza. Aquella noche, en la mesa, Mariana se atrevió a contárselo a su abuelo. «Hoy volvió a pasar, abuelo. Sentí que alguien me miraba y apareció un sombrero viejo justo frente a mí». Don Tomás la escuchó con atención. Sus arrugas se marcaron más mientras fruncía el ceño. «Hay cosas que no deben recogerse, hija», dijo con voz baja. Pedro, que acababa de dejar su plato sobre la mesa, intervino. «No llenes la cabeza de Mariana con supersticiones, papá. Eso solo asusta a los muchachos». Mariana no insistió, pero al mirarlo, notó que el anciano no la había perdido de vista ni un instante, como si buscara señales de algo que no se atrevía a nombrar. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a recorrer el pueblo. Unos niños contaban que un hombrecito les había hecho señas desde la orilla del camino, invitándolos a jugar,
Una mujer aseguró que había visto una sombra pequeña rondando su patio al caer la tarde. Nadie quería hablar mucho del tema, pero poco a poco las historias crecían y llegaban a oídos de todos. Una mañana, Mariana fue a la tienda del pueblo por unos víveres. Mientras esperaba su turno, escuchó a dos vecinas conversando en voz baja. Mi hijo me dijo que lo vio. Decía que tenía botas viejas y un sombrero grande. El mío también. Dice que lo llamó por su nombre. Mariana se estremeció y apretó el canasto contra el pecho. No dijo nada, pero al volver a casa lo comentó con su abuelo. Ya no soy solo yo, abuelo. Todos lo escuchan o lo ven. Don Tomás guardó silencio un momento antes de responder. A veces, las historias que parecen de niños no lo son tanto. La inquietud fue creciendo. Una tarde, desde el corredor, don Tomás escuchó a un par de niños hablar a escondidas mientras jugaban con una pelota de trapo. Te juro que me dijo que lo siguiera. ¿Y qué hiciste? Corrí. Mi mamá me dijo que si lo volvía a ver, no le hablara nunca. El anciano sintió que un frío le recorría la espalda. No dijo nada en voz alta, pero en su interior reconoció las palabras que había oído en su juventud. Advertencias sobre seres que rondaban los caminos al caer la tarde. Miró hacia el monte, donde el sol comenzaba a ocultarse, y su expresión se volvió grave. Esa noche, mientras Pedro y Mariana conversaban en la cocina, don Tomás permaneció en silencio, sentado en su silla. Mariana lo notó ausente, con la mirada fija en un punto lejano. ¿Qué piensa, abuelo?, preguntó ella suavemente. El anciano parpadeó y sonrió apenas, fingiendo tranquilidad. Nada, hija, solo recuerdos. Pero en su mente, los rumores de los niños y el sombrero viejo que Mariana había encontrado se mezclaban con viejas historias que él nunca había querido contar. Y aunque no lo decía, en el fondo sabía que algo se estaba acercando al pueblo, algo que no era de este mundo. Un día, Pedro y don Tomás se alistaban para ir al pueblo cercano a resolver un asunto. Antes de salir, Pedro se detuvo en la puerta y miró a su hija con ternura, como solía hacerlo. Hija, tu abuelo y yo tenemos que ir a hacer unos mandados. No tardaremos, pero volveremos cuando ya esté cayendo la noche. Quédate tranquila, cierra bien la puerta y no salgas del patio. En cuanto regresemos, cenamos juntos, dijo con una sonrisa cansada. Mariana asintió obediente y se quedó en casa. Al principio trató de distraerse repasando sus cuadernos, pero a medida que el sol descendía tras los cerros, el silencio se volvió más pesado. Afuera, los grillos cantaban y el viento sacudía las ramas con un sonido inquietante. Su padre y su abuelo aún no regresaban, y la soledad empezó a pesarle. Con el corazón acelerado, salió al patio para mirar hacia el camino, con la esperanza de verlos volver. Fue entonces cuando lo vio. Entre las sombras del monte, apareció una figura pequeña. Llevaba un sombrero grande que casi le cubría el rostro, botas rotas y ropa vieja. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en ella. Silbaba con un sonido extraño, hipnótico, y con voz suave la llamaba, invitándola a seguirlo hacia la oscuridad del monte. «Ven, acompáñame», susurró. Mariana dio un paso hacia adelante, como hipnotizada. Sus pies parecían moverse solos, siguiendo aquel silbido que se colaba en su mente como un eco. Esa misma noche, mientras Pedro y don Tomás regresaban del pueblo, un niño vecino corrió hacia ellos con el rostro pálido. «Don Pedro,
balbuceó. Vi a su hija. Al atardecer salió al patio. Y luego apareció un niño extraño, chiquito, con sombrero grande. La invitó a jugar y ella se fue con él hacia el monte. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Don Tomás, al escuchar, comprendió de inmediato. «Ese no es un niño», dijo con voz grave. «Es el duende». Sin perder tiempo, Pedro corrió desesperado hacia el monte, mientras el anciano le gritaba: «Si lo escuchas silbar, muérdete el dedo meñique. Si lo ves, voltea tu ropa al revés y no le hables jamás». La noche se llenó de ecos y silbidos. Entre los árboles, Pedro alcanzó a ver a Mariana caminando con los ojos perdidos, siguiendo aquella figura pequeña que reía con un eco hueco y siniestro. «Hija, no lo sigas», gritó Pedro, pero ella no parecía escucharlo. Cada paso la llevaba más profundo en la oscuridad. El duende se giró. Bajo el ala del sombrero, unos ojos brillantes se clavaron en Pedro. El aire se volvió frío y un silbido largo se extendió por los cerros, como si la montaña misma respirara. Pedro, recordando las palabras de su padre, se mordió el dedo meñique con fuerza y, al mismo tiempo, volteó su camisa al revés. El eco del silbido se quebró un instante. Aprovechó para correr hacia Mariana, la tomó de los hombros y la sacudió. «Mariana, despierta. Soy yo, tu padre». Ella pestañeó, como despertando de un sueño profundo. Al ver a su padre, rompió en llanto y se abrazó a él. El duende lanzó una risa corta y burlona antes de desvanecerse entre las sombras, dejando solo el eco de sus botas gastadas alejándose en el monte. De regreso en la casa, don Tomás los esperaba en el corredor, con el rostro grave. Observó a su nieta entre los brazos de su hijo y suspiró aliviado. La muchacha estaba pálida y temblorosa, pero a salvo. Se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Tranquilos». El duende no logró cerrar su hechizo. Intentó atraparla, pero el encanto quedó incompleto. Eso fue lo que quiso, pero no pudo llevársela. Pedro abrazó con fuerza a su hija, prometiendo no volver a dejarla sola al caer la tarde. Mariana lloró un poco, pero luego sonrió débilmente, recuperando la calma. Esa noche la familia cenó unida, y poco a poco la casa volvió a llenarse de paz. Desde entonces, se dice que en los pueblos aparece el duende, un ser pequeño con sombrero grande, ropa vieja y botas gastadas, que vive en cuevas escondidas entre cerros y montes, y que sale cuando cae la tarde buscando compañía. Algunos lo han visto rondar los patios de las casas. Otros aseguran haberlo encontrado en caminos solitarios donde hay mujeres jóvenes o niños jugando. Se dice que el duende tiene obsesión por las mujeres hermosas, las sigue y si están solas, intenta llevárselas a su cueva. Hay quienes dicen que logra hechizarlas y que, al regresar, ya no son las mismas. A los niños les ofrece jugar, pero si aceptan, se pierden. Los mayores advierten que si escuchas su silbido, debes morderte el dedo meñique o voltear la ropa al revés para ahuyentarlo. Y si ves una figura pequeña observándote entre los árboles, no le hables, no lo sigas, porque si es el duende, ya no te dejará ir. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.